Y vamos a continuar con la licenciada en psicología, Mercedes Viera. Con Mercedes somos compañeros desde hace mucho tiempo de grupos de trabajo en seguridad. Además, ella es profesora adjunta del Departamento de Educación Médica y tiene una vasta experiencia desde la mirada de su profesión en el ensamble de estos equipos, en los problemas que muchas veces nos pasan a diario, que no sabemos para dónde disparar, y ella yo creo que nos va a dar algunos tips que nos van a servir mucho. Así que muchas gracias y adelante, Mercedes. Primero que nada, agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes. Para mí es un privilegio realmente. Felicito también por la organización de la mesa. Supongo que era un desafío el ser complementarios en todos estos temas, ¿no? Que espero que no nos pisemos, pero me parecen sumamente importantes y tomo la oportunidad entonces de hablar con ustedes. Soy profesora adjunta del Departamento de Educación Médica, pero sobre todo fui muchos años del Departamento de Psicología Médica y fue allí donde me formé más en estos temas y donde tomé más el aprendizaje. La propuesta que me hizo el doctor Castañola fue hablar de situaciones especiales en estas como que elegimos llamar la guía de aterrizaje en tormentas por esta imagen que siempre se trae de la anestesiología y la aviación, en tanto que tiene estas particularidades del inicio y el final como los momentos de mayor tensión, el despegue y aterrizaje y a veces más piloto automático durante las cirugías. Yo vengo con esta formación en seguridad y cuando todo funciona bien y cuando todo está en calma es cuando realmente sentimos que la labor la podemos llevar mejor y sin duda tiene que ver con esto que hablaba la profesora sobre el liderazgo seguro, un liderazgo donde todos los miembros del equipo sienten confianza, cuando existe la comunicación efectiva, esto de que es explícita y asertiva y no genera dudas en el otro, el trabajo en equipo sin duda, confianza y hay un clima distendido, ¿no? Acá es cuando todo corre sobre ruedas. Pensaba en el checklist y tantos aportes de la seguridad para anticiparse a posibles dificultades que surjan. La situación empieza a complejizarse cuando se avecina una tormenta, ¿no? Y diferentes situaciones pueden acercarnos a esta tormenta, sobre todo es cuando hay una situación de tensión que sabemos que tanto daño le hace a la seguridad porque inhibe a muchos que pueden visualizar que puede ocurrir un evento adverso, un error, un resultado inesperado. Cuando hay una situación de tensión se hace mucho más difícil comunicar las diferentes impresiones que pueden haber sobre esto. Creo que el gran desafío, y creo que lo han traído muy bien en las anteriores presentaciones, es mantenerse en un lugar seguro, en un lugar de calma, ¿no? Y no dejarnos arrastrar por la tormenta que se precipita, ¿no? Esta foto es maravillosa, no sé si conocen el póster, es un operario del faro que capaz que se visualiza hasta en la puerta del faro cuando la tormenta, la ola se avecina. Tuvo un final feliz, la persona pudo entrar a tiempo, pero está toda la secuencia fotográfica de cuando la ola viene y lleva pasa alrededor del faro. Yo creo que esta es la imagen que importa y esto es de lo que voy a hablar un poquito ahora, es cómo mantenernos en calma cuando la situación es estresante, cuando se genera tensión, que puede ser debido a algún comportamiento disruptivo en la sala, cuando las cosas se salen del cauce, como decíamos, o un error o un resultado inesperado, o cuando hay una discusión acalorada, ¿no? Algunas de las estrategias para mantenernos en calma, y acá, al igual que los otros compañeros, tomo el ejemplo del Dalai Lama. Uno de los grandes miedos de los psicólogos cuando hablamos en lugares académicos es que nos tomen por esotérico, es la palabra que yo usaba,
pero ahora me gusta lo de Dalai Lama porque tiene como mejor calidad. Pero bueno, vamos a hablar de respiración profunda, mantenerse operativo, focalizar la atención y técnicas de grounding en primera instancia. Hay mucho, y yo solo traje un título, hay mucho escrito, hay mucha evidencia científica. Por ejemplo, es un estudio randomizado, pero hay metaanálisis. Hay mucho estudiado sobre cómo controlar el estrés y mejorar el burnout y mejorar el descontento de los médicos con la medicina. Y muchas de las técnicas que se utilizan son, por ejemplo, el mindfulness. No sé si han escuchado hablar, pero tiene que ver con toda una orientación oriental. Fue un médico de Boston, de Harvard, del MIT en realidad, Jon Kabat-Zinn, que en los años 70, 80, estando él muy estresado como residente, se empezó a indagar más sobre todas las técnicas de relajación, meditación y contemplativas orientales y desarrolló la técnica de mindfulness para utilizarla con sus pacientes con dolor crónico. Ese fue el comienzo, pero en realidad hay muchísimo estudiado, abordado con imagen y toda la parte más académica, científica, que no voy a profundizar ahora, pero era como para que no se me tomara como esotérica en esto. Yo tuve la oportunidad de verlo y ver una conferencia de Jon Kabat-Zinn en un congreso sobre la salud o el bienestar médico. Es el International Conference on Physician Health, o sea que hay hasta eventos que realizan la Asociación Americana, Británica y Canadiense cada 2 años, donde todos se reúnen para ver cómo ayudar a los médicos y que tengan una mejor calidad de vida y una mejor satisfacción con su vida laboral. La respiración profunda, entonces, uno la trae, parece como de perogrullo. Yo la última frase que pongo, que es el viejo conocido respirar hondo y contar hasta 10, que nos decían nuestros abuelos y nos decían todos, sigue siendo una técnica sumamente efectiva para controlar la ansiedad, la crisis y los nervios en un momento de tormenta. Todos tenemos una respuesta fisiológica, bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, ante el estrés, ante la ansiedad. Yo siempre digo, para unir lo corporal a lo emocional, basta decir que cuando tenemos vergüenza nos ponemos colorados o cuando nos da miedo nos quedamos pálidos. Eso es porque todo lo emocional está fuertemente vinculado a nuestra respuesta corporal y la respiración es un ancla o es nuestro cuerpo y es lo que nos ayuda a volver a estar como en calma. La percepción se altera muchísimo ante el estrés. Por ejemplo, en una situación de crisis, la percepción del paso del tiempo es muy diferente. Por eso todos quienes están en esa situación sienten que pasaron horas o minutos muy largos y en realidad fue muy breve el tiempo. Nos cuesta recordar, nos cuesta pensar con claridad. Bueno, la respiración profunda es la primera y más sencilla técnica para mantenernos en calma. Después yo no sé si les ha pasado que cada vez que alguien se cae o que le pasa algo, ¿no? Alguien se tropieza y se cae, todos le decimos, ¿estás bien? Y no sé si han observado que las personas suelen decir, sí, estoy bien, y capaz que están lastimados, que están mal. O sea, todos tenemos como un impulso a sentir que lo que nos pasó no nos afecta, ¿no? Y entonces acá el mantenerse operativo es realmente chequear para saber si estoy bien, ¿no? Evaluar el impacto en nosotros mismos más allá del estoy bien. Es saber que aunque me sienta bien, si estoy bajo un impacto, yo no estoy con toda mi agudeza mental. Más allá del temple y todo el entrenamiento que tenga, yo no voy a estar igual de bien si estoy en una situación bajo estrés. Una vez comentaban, un familiar había prestado el auto a alguien y le dice, pero ¿cómo le vas a prestar a fulano que está viviendo una separación y un divorcio y los índices de accidentes son muchísimos más altos en quienes están en transición de separación? Yo pensaba, ¿a quién se le ocurre pensar eso? Pero es real, cuando uno está en una situación de estrés de algún tipo, ni los reflejos son iguales, ni el pensamiento es igual.
Y tenemos que saberlo, que nadie va a estar en iguales condiciones que si estuviera en tranquilidad. Por eso nos tenemos que chequear a nosotros mismos, evaluar a nuestros compañeros, y esto en seguridad hay todo un programa que se llama Team Steps de seguridad, que es de todas estas habilidades no técnicas o habilidades blandas en seguridad. En Team Steps, una de las cosas que hablan, más allá del liderazgo, es también el soporte mutuo, es esa conciencia situacional también de poder observar a mis compañeros y observar cómo estamos todos y cuánto ha impactado lo que está sucediendo a los compañeros para poder solicitar ayuda y sobre todo traer ayuda o convocar ayuda de afuera en esto de que es muy importante para seguir estando operativos. Que lo más probable es que si uno le pregunta a la persona afectada diga que está bien y es otro de afuera el que va a tener que valorar que en realidad no está tan bien como cree y que es necesario convocar a alguien más. Luego también está la técnica de focalizar la atención, que en realidad se une mucho a lo que también manifestaron, que es todo esto de disociar, ¿no? Es el intentar centrarse en lo que uno está haciendo y dejar para afuera. Esto sé que en el departamento de anestesiología lo trabajan mucho, que es todo lo que se llama el CRM o el Crisis Resource Management, que incluso produjeron una guía que tiene un gran componente visual para seguir los pasos, porque justamente es esta guía para situaciones de crisis donde uno lea muy fácilmente y claramente, incluso con imágenes, qué pasos seguir. Esto del A, B, C, es muchísimo más sencillo salir de una situación de crisis si uno puede recurrir a qué era lo que tenía que hacer en esta situación. Esto se habla también, por ejemplo, las mnemotécnicas se basan en eso, ¿no? En cómo recurrir a que tengo que dar primero el primer paso, después el segundo, después el tercero, y eso me facilita el tener que prestar atención a otras cosas. En todo lo que es comunicación de malas noticias, por ejemplo, hay un protocolo que es el protocolo Spikes, que justamente lo que habla es primero reunir la información, después preguntarle al paciente qué sabe y qué desea hacer, después ir contestando las preguntas. O sea, si yo tengo los pasos que tengo que dar, va a ser mucho más sencillo una tarea tan difícil como dar una mala noticia. Y por último en esta parte, porque después hay como una segunda parte de la presentación, las técnicas de grounding, que es una palabra en inglés, pero que tiene que ver con el plantarse a tierra, un cable a tierra, bajar un cambio, como dicen, bajar las revoluciones. Hay algunas técnicas, esto ayuda mucho cuando la otra persona está muy nerviosa, es para salir de esta rumiación o de estos pensamientos que se vuelven como obsesivos. Son algunas técnicas que, la primera, como siempre, respirar profundamente de forma consciente, intentar solo pensar en el aire que entra y que sale de mi cuerpo, o contar hacia atrás de 7 en 7 a partir del número 100. Hay quienes tienen más facilidad para esto, quienes tienen menos, pero lo que logra es que me concentre en algo y deje el pensamiento que me está en ese momento abrumando, desbordando. Nombrar todos los objetos que se puedan ver, elegir un objeto y describirlo detalladamente. Obviamente todas estas técnicas son si salí del bloque, porque no lo voy a hacer en el momento que tengo que tomar decisiones. Respirar profundamente sí lo puedo hacer en bloque. Y la técnica del 5-4-3-2-1, yo les diría que si tienen hijos adolescentes seguramente la conozcan, porque esto es algo que se ha vuelto muy popular entre los jóvenes cuando tienen ansiedades y crisis de ansiedades para ayudar a sus compañeros. Ellos la conocen, porque esto se ha popularizado mucho en las redes, que es nombrar 5 cosas que ves, 4 cosas que puedes tocar. Sí, el mismo criterio de técnicas para como desensibilizar en un momento de mucha ansiedad y traer un poquito de calma y permitir que el cuerpo haga lo suyo. Obviamente los primeros momentos de impacto siempre son más difíciles. Y esta es la segunda parte de la presentación que me solicitaron, que tiene que ver con la tormenta más temida en
en nuestro ejercicio profesional, que es cuando se termina cometiendo un error de forma activa, ¿no? Cuando algo llega y realmente termina concretándose la situación. Obviamente hablamos de errores no voluntarios, de errores que suceden porque estamos en procesos sumamente complejos con muchos pasos, somos humanos y puede suceder un error aún previendo y previniendo todo lo posible. Esta es una frase que a mí me gusta mucho, que dice que los errores no constituyen necesariamente una conducta inapropiada, negligente o antiética, pero no comunicarlo puede llegar a serlo, ¿no? La premisa básica cuando sucede un error es comunicarlo para poder mitigarlo, y si no podemos mitigarlo, por lo menos para aprender de él y prevenir que no vuelva a suceder. Cuando hablamos de aspectos éticos, hablamos que cuando no se informa al paciente sobre los errores, estamos afectando la autonomía del paciente, o sea, el paciente tiene derecho a conocer su proceso de atención y qué ha sucedido. Se paternaliza la relación médico-paciente y no se privilegia la atención centrada en el paciente, ¿no? La necesidad de poder hablarlo y de poder aprender sobre eso. Hay mucho escrito también sobre la vivencia del error. Hay un autor en particular que es Gallagher, que trabaja para la Universidad de Washington, del estado de Washington, que ha estudiado muchísimo todo lo que tiene que ver con los errores y la comunicación del error, lo que se llama el disclosure. Y en uno de sus artículos trae que los pacientes comprenden que los médicos pueden equivocarse. Los pacientes quieren ser informados sobre qué sucedió, qué consecuencias le traerá, por qué sucedió, cómo se va a solucionar y cómo se va a prevenir. Esta parte, la última, es increíble cómo las familias en realidad sienten alivios si al menos lo que sucedió sirve de experiencia para poder prevenirlo. Y de hecho se forman hasta fundaciones que trabajan por la seguridad cuando esto pasa, porque la familia siente que no fue en vano y sabe que se va a prevenir. Los pacientes y los médicos, este estudio lo que aborda es la percepción desde los dos lugares. Dicen, los pacientes adjudican a la forma en que fueron informados gran parte de la carga de lo sucedido. Los médicos temen que si reconocen el error o lo mucho que lo lamentan, esto puede ser usado en su contra. Hoy en la anécdota que contaba la residente, sobre la residente, dicen, no toleró más la situación, y yo dije, va a decir que se puso a llorar. Y capaz que no, capaz que se retiró, pero en realidad desde psicología médica trabajamos mucho sobre el llanto. Antes decíamos que los profesionales no debían llorar frente a sus pacientes. Hoy en día, y gracias a una grado 4 que tuvimos, dice, los profesionales pueden llorar, pero no tanto como para que el paciente los termine consolando. Y a mí me pareció genial, porque en realidad yo sé de muchas del lado de los pacientes que sienten una conexión cuando sienten que el equipo médico también lamenta lo sucedido, ¿no? Entonces, relatos de familiares que dicen, sí, a la doctora se le llenaron los ojos de lágrimas, lo viven como algo que atesoran, ¿no? Como quieren ser atendidos por médicos humanos y con conductas humanas y saber que los médicos lamentan o que se... Creo que antes había como una cosa de que teníamos que tener cara de póker y que los profesionales que no transmitieran. Hoy en día sabemos que no, que los pacientes no necesitan cara de póker, necesitan saber que son comprometidas, que lamentan lo que sucede. Bueno. Tanto pacientes como médicos viven fuertes emociones luego de un evento, y cómo regulan estas emociones realmente es lo decisivo y cómo pueden hacerlo. Los pacientes necesitan soporte emocional por lo vivido, con temor, ansiedad, vulnerabilidad, enojo y muchas cosas que puede haber, y los médicos, esto era lo que les decía, intentan transmitir una imagen profesional
y creen que ser profesional es no demostrar emociones que pueden ser culpa, temor a la judicialización, a afectar su imagen y reputación, y las disculpas se hacen difíciles. Acá igual no quiero pecar por ingenua, hay todo un tema legal, hay mucho discutido. El Fondo Nacional de Recursos hizo incluso algunas mesas con jueces, abogados, donde se decía que acá no existe en Uruguay una protección legal que se diga a quien comunica el error va a tener como el perdón judicial. Eso sí existe en otros países, pero en Uruguay no. Entonces, bueno, lo de comunicar, sabemos que desde el punto de vista de la relación médico-paciente lo mejor es comunicar y decir, yo, y como decía un profesor que admiro, decía, yo no le voy a decir a los muchachos que vayan y hablen porque no sé qué protección legal van a tener. Lo que sí podemos decir que comunicar el error para dentro del departamento, para esto, con reportes anónimos en bases de datos que anestesiología las maneja muy bien, y saber que tenemos que aprender de ellos. Después lo otro verán, y no voy a ser yo que haga ninguna recomendación al respecto, pero sí que cuando hay un buen vínculo se puede hablar, se puede comunicar, y es importante. Entonces, ¿por qué comunicar? Para reparar. Obviamente, cuando hay oportunidad de mitigar es lo primero y lo más importante, es lo mejor para ambos equipos y pacientes. ¿Qué comunicar? Lo que se sabe hasta ahora, lo que no debió suceder. Por lo menos a veces no podemos dar tanta explicación, pero sí decir que fue un resultado inesperado o que no era lo que se buscaba o no estaban esperándolo. Cuando comunicar, cuando se tiene toda la información y se está preparado, uno puede decir, sucedió algo de lo que no esperábamos, vamos a investigar más en un primer momento y después ver. Quien comunica, por lo general se pide que sea una jerarquía, el que tenga un vínculo, y a veces sí, a veces no, alguien que estuvo involucrado. A quien le comunicamos, obviamente al paciente, y a quienes el paciente disponga, familiares o quienes diga. Y bueno, y se utilizan las destrezas de comunicación de malas noticias. Lo importante de todo esto, y lo que quería traer hoy sobre el error y la comunicación, es la segunda víctima. La segunda víctima se entiende como los profesionales del equipo de salud que estuvieron involucrados en el evento adverso. Este concepto para mí fue muy novedoso cuando tomé contacto. Por lo general no se contemplaba la idea de que quienes estuvieron involucrados en una situación de error también son víctimas de esta situación. La primera víctima es siempre el paciente, pero la segunda víctima son quienes están allí. Albert Hu es el médico que trabaja para la Johns Hopkins, que utilizó este término por primera vez. Él cuenta su anécdota de que él estaba en este artículo que cito, que él era residente y un compañero residente leyó mal un electro y ese fue el error y que trajo ciertas circunstancias, secuelas, y él dice, podría haber sido yo. Y cuando él se pone en el lugar de que él podría haber cometido un error, comienza todo este movimiento para trabajar sobre qué pasa con los médicos que cometen errores. Y dice, los médicos siempre cometerán errores, el factor decisivo será cómo los manejen. Ahí. La seguridad del paciente y el bienestar del médico estarán bien atendidos si podemos ser más honestos con los pacientes, colegas y nosotros mismos sobre nuestros errores. El momento en que te das cuenta. Seguramente muchos errores ni siquiera nos enteramos que sucedieron si no hay consecuencias. Cuando se verifica que hubo un error y se dan cuenta, a veces es muy difícil. Algunos relatos son de que tienen que ir al donde desecharon las ampollas y ver las ampollas y no pueden creer que se cometió ese error. O sea, yo también digo que el relato de los errores duele, ¿no? Aquello de las neuronas espejos, alguien nos cuenta un error y hacemos hasta un gesto porque uno no puede creer que sucedió, ¿no? De estos errores hablamos, de los que no fueron intencionales. Hay un artículo que habla, a mí me encanta esto, de la historia natural de la segunda víctima, ¿no? Como si fuera algún otro cuadro médico que también existió siempre, por supuesto, ¿no? Primero es el caos y respuesta inmediata al evento. Por lo general esto en las etapas del shock es el shock y la negación. No puedo creer que pasó, no puedo creer que realmente sucedió. Los pensamientos intrusivos en esto que entra, el restablecimiento de la integridad personal.
es muy difícil, pero sucede que sucedió un error, un resultado inesperado y hay que seguir trabajando porque la guardia sigue, porque no hay retén, no hay quien venga, hay que seguir, ¿no? Esto como es muy difícil. Enfrentando la Inquisición toman una etapa que es cuando quien cometió el error tiene que volver al lugar de trabajo o ver o hablar, obtener los primeros auxilios emocionales, que por lo general se espera que sea del equipo, y la resolución de esta situación, que es muy diversa. Puede llegar a ser el abandono de la profesión o incluso situaciones de suicidio, como hablaban hoy temprano. Bueno, ante el error se realiza una valoración rápida de la situación. El cuento o no lo cuento, obviamente. Al comunicarlo se logra mitigar el error y aprender y reparar. Al ocultarlo, quien decide ocultarlo, por lo general intenta evitar reconocer los errores, agravar la situación o causar más daño. Por lo general el equipo de salud no se lo comunica al paciente porque el paciente necesita seguir confiando en la institución para continuar con su tratamiento, por ejemplo, y entonces no quieren decirle porque si no también dejan desamparado o huérfano de alguna manera al paciente, también para proteger al equipo y a la institución, la imagen institucional y obviamente para protegerse a sí mismo. Un detalle sobre la responsabilidad y la culpa, que no corren el mismo camino. O sea, desde lo institucional se deben abordar las responsabilidades y no buscar culpables, como se dice. Los dos conceptos recorren caminos y personas diferentes. Aún sin ser legalmente responsables, una persona se puede sentir muy culpable. Esto suele suceder con los grados más altos o responsables de, por ejemplo, yo lo he visto en nurses que son o superioras o que no estaban ese día de guardia y entonces la culpa viene porque si yo hubiera estado ahí capaz que se hubiera evitado. Y con esto quiero decir cómo la culpa puede estar aún sin ser realmente el responsable. Esto se puede sentir culpable alguien que no estuvo presente y se vuelve y uno otra vez al recuento de lo sucedido, aquello de revivir y tener flashbacks de la situación. Hay un amplio espectro de respuestas a lo sucedido, desde defensivas a patología psiquiátrica y abandono de la profesión, incluso autoeliminación. La respuesta va a depender del evento y las consecuencias, muchas veces la personalidad de quien vivió la situación, del equipo y la contención que pueda dar a las segundas víctimas y lo mismo a la institución. El daño producido es emocional, la persona se puede sentir muy en soledad, culpa, ansiedad, vergüenza, inseguridad y depresión. Hay un daño en la imagen profesional y en la confianza en la capacidad profesional. Las respuestas que esperamos más adecuadas es comunicar lo sucedido siempre, compartirlo con colegas que corresponda, expresión de emociones negativas en ambientes seguros, colaborar para que no se repita, alertar a otros, respetar sus propios tiempos y aprender del error. Y en las inadecuadas sería ocultar o negar lo sucedido, enojo excesivo, actitud defensiva, proyectar culpas, acusar a otros, compararse con situaciones peores que no fueron cuestionadas, consumir alcohol y drogas, que fue también presentada. En este congreso del 2016 se hablaba de la expectativa, esta frase que a mí me gustó mucho, ¿no? La expectativa de atravesar un día de trabajo, de dolor y pérdidas, pretendiendo no ser afectado por ello, es tan poco realista como atravesar un arroyo y pretender no salir mojado, ¿no? Si estamos trabajando con estas situaciones, va a tener un impacto con nosotros y es imposible dejarlo de la puerta para afuera, como dicen, ¿no? Y bueno, y para terminar, acá uno de los autores, este equipo de autores son de la Clínica Mayo, que han investigado muchísimo sobre burnout y sobre todo de cómo sentirnos mejor nosotros. Dice, ellos en un estudio dicen que nuestro tiempo de trabajo se divide en diferentes tareas. Algunas tareas son un mal necesario, importante, pero no lo que nos gratifica. Es importante identificar que de todo lo que hacemos es lo que más nos gusta. Por ejemplo, estar en blog o para mí dar conferencias. Y deberíamos lograr que al menos un 20% del tiempo laboral sea dedicado a tareas que nos gustan para prevenir el desgaste. Ellos encontraron que si en esa tarea, que es lo que más nos gusta de nuestro ejercicio profesional, lo hacemos menos del 20%, estamos en un alto riesgo para el burnout.
Y creo que es importante identificarlo para no distraernos, ¿no? Para que cuando estamos haciendo lo que realmente nos gusta, realmente lo aprovechemos y sintamos que para eso estamos y que eso es lo que hacemos. Y bueno, y esta es la última que les dejo para pensar cuál es tu momento favorito del día o de la semana, cuál es tu parte favorita del trabajo, qué estás postergando, qué pondrías en práctica a partir de hoy y qué promoverías para mejorar el bienestar con tus personas más próximas. Esto de no distraernos cuando estamos haciendo lo que realmente nos gusta y disfrutarlo. Muchas gracias.